Bueno, como buenas tardes. Como todos los lunes tenemos nuestro espacio del proyecto Estrella de las ECM. Y hoy contamos con otra persona maravillosa y con una experiencia espectacular, que nos sentimos honrados. Tenemos hoy a Pablo Lul. Y Pablo, nos sentimos honrados, encantados de tenerte hoy aquí y que puedas acercarnos esa vivencia, porque sabemos y damos fe que, que le damos una perspectiva diferente a la gente que está en plena crisis personal, en plena crisis existencial, en personas que han perdido a sus seres queridos. Y vuestras historias llevan paz, llevan armonía, y de eso se trata, de hacer que las personas puedan sentir y pensar de otra manera. Así que, Pablo, gracias, un honor tenerte hoy aquí y vamos a comenzar con esa experiencia, ¿no?, tan bonita. Después de todo esto, de esta experiencia vital, ¿no?, porque son vitales, no hay un cambio, ¿verdad?, vital en la vida de una persona después de esto. ¿Podrías decirme cómo cambió tu forma de ver el mundo, de verte a ti mismo? Si hubo algún cambio a nivel de la continuidad del pensar tú, ¿no? Que había una continuidad en la existencia, ¿no? O no sabías que sí que la había, acerca de la muerte, de la existencia de Dios. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue tu ECM? Bueno, antes que nada, Ana, agradecerte que cuentes conmigo y que estemos ahora pasando este ratito juntos. ¿Cómo me cambió? La primera pregunta. Eh, me cambió poco a poco, pero de una manera radical. La manera de ver el mundo, la manera de entender la existencia en general y mis creencias. Yo nunca había sido creyente, Ujú. sigo sin ser creyente, pero porque sé que Dios existe. Llamémoslo como Sí, queramos, pero al vale. final a mí me ha costado, todo esto pasó hace 7 años, ahora el mes que viene. Entonces llevo Ajá. 6 años sin contar absolutamente nada, he estado 6 años sin contar absolutamente nada y empecé a contar hace cosita de un año o así. Y la palabra Dios me ha costado mucho decirla, porque siempre había sido una persona muy analítica, sigo siendo muy analítico. Y decir la palabra Dios, sobre todo para el oyente, desde mi punto de vista, puede llevar a malinterpretaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada uno se lo lleva al terreno que quiere. Y como todo el tema este de la religión está como está, me ha costado mucho decirla, porque no lo llevo a nada religioso. Entonces, y luego la manera de ver la existencia, yo ahora la veo así, así. Eh, La veo así porque fue como yo viví la experiencia. A nivel intentando describirlo, era todo geometría a nivel visual. Lo Ujú. que pasa Vamos es que yo por ahora le voy partes. a, yo ahora Vamos le por voy a partes. poner palabras cuando te lo cuente, pero Sí, eso. Tú cuéntalo como tú lo viviste y como lo percibiste, porque hay una cosa que sí que me gusta preguntaros y es que no se olvida, ¿verdad? Ningún detalle. Pasen los años que pasen, eso está ahí. de hecho, en mi caso, eh, yo voy recordando cada vez más y más intensamente toda la experiencia. No se olvida absolutamente nada y es curioso porque hay veces que me hacen preguntas o me llevan a algún sitio de la historia y revivo más profundamente la experiencia. Entonces, yo cuando lo cuento, lo que digo es que eh, recuerdo mucho más y más vivido y más intensamente toda la experiencia en ese proceso que cualquier momento de la vida en vigilia. ¿No? Hay veces que se te olvida lo que ha pasado hace 5 minutos, lo que ha pasado hace un día, una semana, 10 años, pero en este caso, que ya han pasado 7 años, yo recuerdo cada vez más intensamente la experiencia. Es como, y además cada vez, es como que cada vez que llena, una vez la aceptas, porque a mí me ha costado aceptarlo,
una vez lo acepto y me abro a ello y al poder compartirlo, porque me ha costado 6 años llevar a compartirlo, me va llenando cada vez más. Y de hecho el hecho de que lo comparta es porque el feedback al final, lo que tú decías hace un ratito, ¿no? Solo el hecho de ver los cambios de miradas o alguna sonrisa de alguna persona, solo el hecho de despertar alguna inquietud más en la persona que te está escuchando, ya vale la pena compartir la experiencia. Es como el que se va a pegarse el viaje de su vida a donde sea y lo Mm. cuenta, y el hecho de contar con la pasión esa con la que has vivido tu experiencia, a la persona que está delante le llena, por lo que sea, da igual. Y por eso me lleva a seguir compartiendo. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo empezó? Vale, todo esto comenzó en primavera del 2017. Yo estaba muy bien, no estaba bien, estaba muy bien porque hacía mucho deporte. Y bueno, un 22 de mayo del 2017 a mí me empezó a doler el pecho. El dolor, y no identificaba el dolor de pecho porque no era una molestia muscular, no era el corazón, o sea, no era, no sé cómo describirlo. O sea, todas las cosas que yo le daba la vuelta a la cabeza para ver qué me pasaba, yo no lo identificaba. El caso es que decido quedarme tumbado sentado, o sea, tumbado en el sofá y algo o alguien toma otra decisión por mí y me hace bajar las escaleras de casa. Bajando las escaleras de casa llamo a mi padre para decirle que me voy a urgencias y cuando salgo del rellano de casa, del rellano del portal de casa, a mí se me crea un efecto túnel. Y de ahí me voy camino a la Fe Vieja. En Valencia está lo que nosotros llamamos la Fe Vieja, que está inutilizada, que están haciendo una mini fe nueva allí. Y en aquel entonces, cuando a mí pasó el 2017, solo estaba en las urgencias que estaba abajo, en la central del SAMU y una planta de terminales. Bueno, pues yo me voy de camino para allí y la vivencia esa que yo vivo en ese momento es muy curiosa porque yo nunca había bebido, pero o sea, se me crea como un efecto túnel en el que yo no veo más allá de metro y medio, pero tampoco escucho nada. Era una sensación de estar solo en la calle. La sensación mía era como estar un 30 o un 40 de agosto, que no hay nadie en la calle y sales tú con todo el bochorno. Sí. Bueno, me voy caminando hacia la fe y yo tengo que cruzar 4 carriles, dos de ida y dos de vuelta. Cuando llego al semáforo para cruzar, como ni veía ni oía nada, la imagen que se me pasó por la cabeza fue que al cruzar a mí se me iba a llevar un coche por los aires. Bueno, cruzo, no pasa absolutamente nada. Llego a lo que entonces era la zona del helipuerto y había una vallita, una valla estas de roja y blanca, tipo parking. Me agacho para pasar por debajo y me caigo una primera vez. Me levanto, sigo caminando, paso la parte del helipuerto y me vuelvo a caer. Me vuelvo a levantar, llego a lo que es la garita de seguridad, que es donde inicia la rampa, donde iniciaba la rampa de urgencias, y me vuelvo a caer. Me levanto y tiro para abajo. Eh, Cuando llego a la caseta de urgencias, entrego la tarjeta, toda la historia, y enseguida me meten al box de triajes. Y en el box de triaje me intentan hacer tumbar para atrás, el electro constante, está toda la historia esta, y enseguida me llevan al box de urgencias. Y en el box de urgencias entra el equipo del SAMU porque estaba allí, viene todo el equipo de urgencias, aparte del SAMU, el médico y enfermera de urgencias y tal. Y yo no podía tumbarme para atrás porque la sensación era de dolor, yo tardé un año en describir esto, era un dolor interno que se expandía hacia afuera y que cuando me tumbaba o me echaba para adelante o me agachaba, eh, o sea, se incrementaba el dolor y me generaba insuficiencia cardíaca. Eh, claro, luego esto con el tiempo, al final lo que sufrí fue un taponamiento cardíaco. Pero bueno, me tumban para atrás, a mí me genera náuseas, llega mi padre en ese momento y sintiendo que era mi último respiro porque sabía que me estaba muriendo, no me preguntes cómo, pero yo sabía que era mi último momento, yo estaba en paz. Y con esa paz, cuando la médico me está tocando la cara y diciendo, venga, Pablo, despierta, estate conmigo, mírame, yo lo único que me salía a decirle era, tranquila, me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. En ese momento cerré los ojos y el médico del SAMU me dio un primer golpe en el pecho para iniciar la RCP. Abrí los ojos y lo que escuché al box de paradas, que se para, que se para. Me sacaron de allí, me metieron en el box de paradas con la cabeza por delante
Y entonces lo último que veo es a mi padre quedándose en la puerta cuando se cierra. Y en el momento que se cierran las puertas, yo me muero. Y en el momento que me muero, que mi cuerpo entra en parada cardiorrespiratoria, mi alma, por llamarlo de alguna manera, a mí es que este lenguaje me ha costado, pero mi alma, mi esencia, mira al médico del SAMU y que sale del cuerpo. Y entonces, la primera sensación que tengo yo al salirme del cuerpo es una sensación de paz y amor totalmente indescriptible. Es como, es que, no, o sea, Sí. es Ya sé, Pablo, que ponerlo con palabras es súper complicado. Todos decir sí, lo mismo y es así. Pero sí, ¿cómo? es una sensación tan maravillosa que no sabes cómo escribirla, ¿no? Para hacerte entender. Bueno, en el momento que yo me salgo y siento esa paz y ese ¿Por amor, dónde te sales? La sensación de salida, ¿recuerdas? pues mis sensaciones, luego te contaré cómo entro en el cuerpo, pero mi sensación es como salir por cada poro del cuerpo, o sea, es como Sí, completamente. No, completamente. no tengo Ujú. la sensación de salir por ningún sitio en concreto, que igual sí, pero yo la sensación que percibo en ese momento, porque tengo un poco mezclado el cuerpo y la sensación desde mi esencia, desde el alma, porque cuando me salgo y tengo esa sensación de amor y paz, está mi hermano ahí conmigo y otro ser que me acompaña. Yo le llamo Malak. Eh, eh, Cuando estoy ahí fuera, veo lo que están haciendo con mi cuerpo para intentar reanimarlo, me chispan, bueno, toda la historia que hacen con mi cuerpo, y a la vez estoy viendo a mi padre que está fuera de la sala con la sensación de pérdida, de una segunda pérdida, porque un año antes de nacer yo, nació un hermano mayor que murió a los 3 días, al que le pusieron Pablo, y un año después nazco yo y me ponen Pablo también. Esto lleva más historia, ¿no? Sí, sí. Eh, Mm, que de hecho realmente lo que me lleva ahí es mi hermano, ¿no? Bueno, veo lo que está ocurriendo con mi padre llama a mi madre, la sensación, o sea, la sensación esta que tiene de pérdida, llama a mi madre para contárselo, para que venga con mis hijos a la fe, porque los está recogiendo del cole. Eh, Mi madre, bueno, mi padre sale con un celador y le cuenta la historia. Mi madre lleva a mis hijos a su casa, que está mi hermana allí, para quedarse con ellos. Mi hijo mayor, sin escuchar nada, estando en el coche, se percata de lo que está ocurriendo y yo ahí siento la sensación de abandono que tiene mi hijo. Cuando llevan a mis hijos a casa de mi madre, mi hijo mayor se esconde en una habitación. Todo esto lo estoy viendo desde fuera, y ahora te explico. sí. Ujú. Mi hijo mayor se esconde en una habitación a llorar y a despedirse de mí. A la vez, una amiga del SAMU mía de la infancia llama a mi hermana para contarle lo que está ocurriendo, para decirle que creen que tengo un taponamiento cardíaco. Bueno, en el momento que a mí me reaniman, me meten otra vez en el SAMU y cuando me meten en el SAMU me llevan de camino a la fe nueva. Entonces hablábamos de la fe vieja. eh, entonces, de camino a la fe nueva, hay un momento en el que tengo una segunda parada en el cruce de la calle San Vicente con Giorgeta, justo donde está el AVE de Valencia. Y ahí tienen que parar el SAMU para volver a reanimarme. Claro, mi cuerpo llevaba inconsciente desde la primera parada. Y en esa segunda parada, eh, mi cuerpo, eh, hay un momento en el que el médico cree que es un taponamiento cardíaco, que como lo he dicho antes, lo intento contar cronológicamente porque yo lo vivo todo en el mismo instante. Entonces, el caso es que el médico cuando ahí en la segunda parada quería hacer un drenaje para intentar liberar el pericardio. Claro, allí en el SAMU, la enfermera hace un poquito de tiempo para entregar el material y en ese momento mi cuerpo abre los ojos. Mi cuerpo estaba inconsciente y en parada. Mi cuerpo abre los ojos y en ese momento el 112 llama a la ambulancia, el CICU, llama a la ambulancia. Y les dicen que no me hagan nada, que hay un equipo de cirujanos esperándome en la Fe Nueva y que mandan un coche patrulla para abrir camino. Entonces mi cuerpo vuelve a cerrar los ojos, me reaniman, hacen todo el chispazo, toda la historia y se van hacia la Fe Nueva, me llevan hacia la Fe Nueva. Cuando llego a la Fe Nueva, en el box de paradas tengo una tercera parada cardiorrespiratoria. Y ahí, bueno, está todo el equipo de cirujanos, me reaniman, me vuelven a hacer el chispazo y drenan el pericardio
a través de un ecocardio y toda la historia. Bueno, me hacen una punción o como no sé realmente cómo se llama para drenar el pericardio. Y me sacan casi 600 mililitros de sangre del pericardio. Claro, 600 mililitros de sangre es más de medio litro de, una botella de medio litro metida aquí, ¿no? Entre el corazón y la pielecita que lo envuelve, el pericardio. Eh, y bueno, eso es todo lo que le ocurre en cuanto a la parte física, porque luego una vez despierto ocurren más cosas, ¿no? Pero voy a retroceder al momento de la parada, de la segunda parada, donde estamos a la de las vías del AVE, porque en ese momento que me reaniman, mi alma, cuando la ambulancia se va hacia la fe nueva, mi alma se desdobla. Y entonces hay una parte que es el todo de mi alma que acompaña al cuerpo físico a la fe nueva y la otra parte del alma se va con mi hermano. Mi hermano me pide que le acompañe a... Yo lo que veo intentando describirlo es como una especie de aro que se abre en lo alto de, o sea, encima de la estación del AVE, como en el cielo, ¿no? Y me pregunta que si quiero acompañarle. Cuando le digo que sí, damos el paso, entramos en esa especie de portal, de aro, de ventana, de como lo quieras llamar, y a mí se me abre el cosmos, como si fuera el cielo completamente oscuro, como cuando vemos por la noche o vemos las fotos de las estrellas, que son todo puntitos y está todo como oscuro. Y a mí la sensación esa de paz y de amor, yo conforme voy viendo la historia, va increciendo, ¿no? Y en el momento ese en el que doy ese paso, es como que se me llena más todo. Eh, y es, para mí, yo soy buzo profesional, soy buzo profesional, lo que pasa que no ejerzo, y es la sensación de estar o sea, la mejor inmersión que puedes hacer como buzo para mí es la nocturna. Ves en la oscuridad absoluta, sin luna, sin nada, y cuanto más vida hay alrededor, porque ha salido toda la vida por allí. Y lo que ocurre por la noche es que cuando algo se mueve cerca o mueves tú una mano, todo el plancton se ilumina. Entonces tú estás en medio del océano, abajo del agua, todo oscuro, y algo se mueve y empieza todo, además se mueve un pez y todo a su alrededor brilla, ¿no? Porque el plancton lo ilumina. Pues esa es la sensación que yo tengo cuando entro ahí. Y cuando entro ahí, yo te estoy describiendo, o sea, te estoy diciendo que veo a mi hermano, que soy yo, que mi alma, pero realmente no hay ninguna visión corpórea, o sea, no tengo ninguna imagen realmente, no te lo puedo describir. Sé que es mi hermano, es una energía, una luz, como lo quieras llamar, yo lo llamo información. ¿Sabes, Pablo? Lo sabes instintivamente, ¿no? Que es tu Sí, hermano. claro, yo lo llamo, sí, eso sí. Eh, Es sí, perdona. instintivo, sí. Es instintivo y entonces es como una certeza, ¿no? No hay ninguna Sí, duda, lo sabes y es así. es, más Ujú. que más que instintivo es, o sea, sabes qué es. No Sí, sí, hay, sabes qué certeza. es. Sí, Ujú, certeza, exacto. Y somos como puntitos de luz, es información. Yo viví todo el viaje como información, o sea, como si fuéramos unos y ceros, por decirlo de alguna manera. Eh, Cuando me pregunta que si quiero acompañarle, con el tiempo me he dado cuenta de que realmente la intención de la pregunta no era si quería acompañarle, era si quería recordar el viaje. Claro, yo como siempre me lanzo a todo, dice que sí y me fui para allá, ¿no? Porque la sensación de... Yo sí que había tenido la sensación de salirme del cuerpo alguna vez, porque medito desde muy jovencito, pero esa sensación de desdoblamiento que vive mi alma cuando se va a la fe nueva y a mi hermano, a mí fue como, ¿qué ha pasado, no? Fue una sensación extraña. Entro en lo que sería el cosmos y entro como en una especie de burbuja, de tren, de vagón de tren, de vías, como una cinta transportadora en la que mi hermano me lleva a través del tiempo a recordar toda mi vida. Eh, y hablo de una vida. Hablo de una vida porque el alma no tiene más que una, independientemente de los cuerpos que habitemos. Eh, Tal y como yo lo viví. Eh, entonces, bueno, hago el viaje con mi hermano, recuerdo todo lo que es mi vida como si fuera una película, con flashes, como si fueran fotogramas, ujú. en la que no hay ningún tipo de juicio más que el propio que tú haces cuando lo vives desde el amor incondicional y simplemente estás observando la película como eso, como un observador.
Ese viaje llega a su fin cuando llego a una especie de 3 escalones en el que está mi hermano que me está esperando, que me acompaña, mi abuelo materno que aparece en ese momento y la figura de Dios. La unidad, la representación y están esas 3 esencias, esas 3 informaciones ahí, y me preguntan si me quiero quedar o me quiero ir. Claro, sintiendo que estoy en casa, sintiendo ese amor y esa paz incondicional, y sintiéndome que no tengo nada, o sea, que está todo perfecto, que está todo bien y que no me dejo nada, yo digo que me quiero quedar. Pero me dicen que tengo que volver. Y entonces yo ahí me hice la pregunta de ¿para qué leches me preguntáis? Claro. Luego lo entendí. Bueno, el caso es que al decir yo que me quiero quedar, a mí me dejan pasar. Y realizo un viaje. Lo primero que ocurre es que yo dejo a mi hermano, mi abuelo y a Dios, es que suena como me suena chocante cuando digo eso. Los dejo en los escalones y me dejan pasar a una especie de jardín enorme y maravilloso en la que hay una serie de animales, unos árboles, un río, una montaña. Lo describo así por ponerle nombres que entendemos, ¿no? Pero al final lo que vivo luego tiene mucho más significado detrás, pero bueno, vivo todo ese recorrido y me dejan pasar. Debajo de la montaña hay una especie de refugio, es como una especie de cenador, que para mí es mi refugio. Y un hermoso jardín que lo rodea con florecitas, el río que lo bordea, y detrás de eso, que está la montaña, hay una ciudad. Y hay una ciudad a la que me dejan a mí pasar, visitar, donde en ese momento, a raíz de ahí, es donde yo hago los dibujos, que es lo que yo vi y lo que veo, Mm. que son cosas que yo veo desde entonces. Eh, entonces, bueno, veo eh, eh, que no sé cómo explicarlo, eh, cómo funcionan las familias almáticas, por Ajá. decirlo de alguna manera, Sí, las sí. casas donde se albergan, de qué depende cada una, cómo se ubican. Recorro todo lo que es la ciudad y cuando recorro cada rincón, por lo que decías antes, porque o sea, recuerdo cada vez más intensamente cualquier experiencia que podríamos vivir aquí desde los sentidos, pero que allí esos sentidos no son tales. Ujú, Me refiero por el tema de los olores, los oídos, o sea, los sonidos, el tacto, todo este tipo de cosas, ¿no? Las sensaciones. Después de recorrer cada rincón, yo vuelvo a la entrada a despedirme de mi hermano y de mi abuelo. Y entonces mi hermano es cuando me explica que yo llevaba 2 años más o menos trabajando lo del nombre de mi hermano, porque yo sentía desde la segunda, o sea, desde la adolescencia, no me salía infancia, segunda infancia, juventud, desde la sí, sí, bueno, adolescencia. por ahí sí. Desde la adolescencia yo notaba mucho conflicto interno a nivel consciente. Y llegó un momento en el que sentía que era mi hermano, cuando yo me enteré de que había tenido un hermano mayor que había fallecido, que le habían puesto el mismo nombre, y yo estaba ahí con esa cosa dentro. Entonces llevaba como 2 años trabajando con mi hermano, intentando comunicarme con él, porque necesitaba liberarme de todo eso que a mí me suponía a nivel interno, porque había tenido una vida muy conflictiva. Entonces mi hermano me explica ahí que habíamos llegado a un pacto en el que en mi cuerpo veníamos los dos para él vivir una parte de la vida que no había vivido, o sea, una parte de mi vida, de mi cuerpo, que él no había vivido, y llegado un momento, él se iría a la luz y yo viviría mi vida. Yo no lo recordaba, entonces estuve en conflicto durante mis primeros 42 años, hasta que después de tanto trabajar intentando mandarle mensajes y yo no ser capaz de recibirlos, la única opción que tiene es a llevar a mi cuerpo al sueño, ¿no? A la muerte, para estar en un plano en el que nos podamos comunicar. Y ahí me explica todo eso. Entonces, bueno, después de esto, yo lo entiendo, él se queda, nos despedimos y entonces es cuando yo aparezco otra vez encima de mi cuerpo y en la UCI. Y cuando aparezco encima de mi cuerpo, yo ahí sí que tengo la sensación de entrar por el corazón, como si fuera una especie de embudo, Sí. y entro poco a poco por el embudo, como
cuando te pones un traje de neopreno, que es, sí, sobre todo las primeras veces, que es como que cuesta mucho y todo te viene pequeño, y tengo esa sensación. Y en el momento que acabo de entrar plenamente en eh, el cuerpo se despierta 6 horas después, que había estado en coma. Yo pasé 45 minutos entre las tres paradas, las reanimaciones fueron 45 minutos, eh, y luego 6 horas en coma, despierto en la UCI. Cuando despierto en la UCI, mi sensación era, claro, como venía de la sensación esa de paz y amor, cuando yo despierto en el cuerpo, la sensación era exactamente la misma, añadiendo la sensación sensitiva de felicidad, o sea, estoy vivo. De hecho, la primera cosa que me preguntan, que viene un sanitario, porque me habían puesto una cosa en los pies, esto que te hace vibrar las piernas para la circulación y tal, y me pregunta que qué estaba haciendo, y yo le dije que estaba haciendo el Camino de Santiago, porque mi sensación era o sea, estaba, estaba como de humor. sí. Y bueno, esa es la experiencia, desde que tengo la primera parada hasta que despierto conscientemente. Luego me pasan más cosas, ¿eh? Porque a raíz del taponamiento cardíaco, estuve 9 días en reanimación, me tuvieron que abrir al tercer, cuarto día porque estaba encharcado de sangre, perdí 12 litros de sangre en 15 días, tuve tres paradas multiorgánicas, bueno, tuve un montón de cosas. Y en los años siguientes he llegado a tener 42 pericarditis, pleuropericarditis. He tenido 5 tratamientos con quimioterapia, inmunodepresores, corticoides, con un montón de historias porque estoy sin diagnosticar, no saben bien qué es, sospechan que puede ser un Barrett, Besset, ¿ves? Síndrome de Besset. Pero no lo tienen claro porque hay cosas que no encajan, ¿no? Y aún así Ujú, los tratamientos no son efectivos porque genero anticuerpos. Pero para mí es casi lo de menos, ¿eh? Porque desde entonces la vivencia y la existencia va más allá del cuerpo. claro, claro. Yo Pablo, desperté con una frase, dime, dime. sí, eso, dime eso, una frase, un pensamiento. Yo desperté con una frase muy sencilla que era sonríe y sé feliz. Y el mensaje que había era vive con la intención de respirar cada instante con la ilusión en el corazón y la actitud en las manos. Y para mí es importante porque eh, está muy bien pedir cosas al universo, pedir, o sea, es como, y ya llegará, o mira que nos llega, o por el tema de la culpabilidad también. Y creo que es muy importante hacerse cargo de la intención que le ponemos a las cosas, o la que no le ponemos, o la que nos falta ponerle, porque eso lo creamos nosotros. La ilusión la creamos nosotros si queremos y se entrena. Y la actitud es la acción, o sea, y eso se trabaja, es un hábito, es una Sí. rutina, es una autodisciplina, es pim, pam, pim, pam. Entonces creo que es importante ponernos manos a la obra nosotros. Y desde entonces es como vivo. Ujú. Pablo, ¿de qué manera crees que puedan estar integrados los efectos de tu ECM en tu estabilidad interna, en tu bienestar psicoemocional y de qué manera esta experiencia piensas o sientes que ha podido influir en tu nivel de conciencia, que ya me has contestado un poquito, ¿no? Y en la responsabilidad de los actos y de las decisiones que tomas a partir de ese momento. Mira, hablando de la responsabilidad, que es lo último de lo que has hablado, no, desde entonces no creo en absoluto en la culpa, Ay, porque qué creo que bueno. es algo que creo que tenemos grabado ahí a base de golpes, ¿no? Creo absolutamente en la responsabilidad. Y ocurra lo que ocurra, nos ocurra lo que nos ocurra, venga de nuestras propias decisiones o de las decisiones de los demás, porque es verdad que hay veces que el entorno, Mm, sí. o sea, somos muchos y hay muchas cosas en el entorno y hay cosas que te vienen, en principio, sin esperarlas y sin haber hecho nada. Pero aún así somos responsables, porque o sea, la persona y el ser que está ahí eres tú en ese momento.
Entonces, la responsabilidad es absolutamente mía por estar ahí en ese momento, porque hay otras decisiones anteriores que a lo mejor conscientemente me ha llevado ahí, o a lo mejor inconscientemente, pero solo es responsabilidad mía. Entonces, eso En en cuanto ese a la flashback, responsabilidad. Pablo, en ese flashback, donde tú ves todo, ¿no? Em, no hay culpa, como dices. Es que esto es muy importante. Creo que, porque hay mucha gente que tiene miedo a morir, Pablo, porque cree que no va a poder con esa culpa, ¿no? No va a poder entrar, ¿no? En esa parte de paz y de amor incondicional, ¿no? Que contáis. Y que deberíamos de sentir aquí ya también, ¿no? Creo. Eso es lo de culpa, cuando vuelves es algo ajeno, ¿no? Eso ya, ya Sí, se diluye, ¿no? es una sensación extraña, porque yo te digo que no creo por intentar definirlo, pero porque es algo que no sientes, o sea, yo no puedo culpar a los demás, ni siquiera me puedo culpar a mí. Lo único que puedo hacer es hacerme responsable de lo que hago, lo que digo y lo que decido. Porque de esa manera es la única forma que tengo de aprender y mejorar, cambiar, transformarme, ir adelante, ir atrás, izquierda, derecha o decidir yo lo que quiera. Es la única forma realmente de vivir esa parte del libre albedrío de la que podemos ser conscientes. Porque si va a depender de otros, incluso de mi propia decisión inconsciente, estoy dejando de lado mi propia elección. Entonces es una sensación de, es que no, o sea, es que no existe, es que no, no sé, es muy extraño. Y a mí me Ujú. ocurre desde que volví. ¿Y a qué personas, situaciones, cosas tuviste que renunciar o decidiste renunciar Después, cuando vuelves cuando con vuelvo, toda esta experiencia? realmente yo no tuve que renunciar a nada ni a nada. A ver, a nada no. No tuve que renunciar a nadie. Sí que es verdad que al volver, al principio no te das cuenta, pero te cambia mucho la experiencia y hay gente a tu alrededor que eh, ya no sincroniza con esa nueva persona que eres tú, esa nueva esencia, no sé cómo llamarlo, esa nueva manera de entender la vida. Entonces hay gente, pero yo creo que va ocurriendo a lo largo de nuestra vida siempre, ¿no? Lo que pasa que en ese momento es como más marcado. Entonces sí que notas que hay gente que va no alejándose, pero formando parte de otros caminos y ya no del tuyo. Yo no tuve que renunciar a nadie, pero sí que es verdad que me apartó o me hizo no confluir o no acabar de confluir, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una pareja en aquella época y eh, yo creo que una de las razones que nos llevó a no acabar de entendernos fue que estábamos en momentos totalmente diferentes después de mi experiencia. Y luego sí que tuve que renunciar mucho a mi cuerpo. Yo siempre había sido muy deportista. Me dedicaba, independientemente de otras cosas, de pleno al deporte. eh, y el primer año y medio yo estuve encerrado en casa, porque no podía bajar ni las escaleras de casa. Y después de todo esto, que han pasado 7 años, yo no soy el que era. Yo antes corría ultras de montaña, nadaba largas distancias en el mar, entrenaba todos los días artes marciales y ahora hago lo que puedo como si fuera la ruta del colesterol. Entonces, sí que tuve que renunciar a mi cuerpo para poder vivir con ello, vivir con la Mm. experiencia. Al hilo de eso que me estás contando, que luego ya te haré otra pregunta, pero ya al final, ¿cuál ha sido quizás el desajuste o la desarmonía más importante que experimentaste tras tu vivencia, tras tu experiencia? La ¿Qué desarmonía. dirías? Sí, o desajuste en ti. Eh, aceptar por qué había vuelto. Muy bien.
Pero no me Me contaste. sigue, me sigue costando, ¿eh? Quiero decir, Te sigue para costando mí es el trabajo más grande. más Es grande. la desarmonía que tengo que ir reajustando, sí. Sí. ¿Y en algún momento sentiste o has sentido temor o miedo a contar la historia, a ser juzgado por tu experiencia? Porque ya sabemos Eh, que hay que tener, o sea, hay una dificultad muy grande en esto, ¿no? Expresar, primero expresar con palabras, como hacéis, ¿no? Ahora, ¿no? En un entorno seguro, en un sitio donde sabéis que vais a ser escuchados, que nadie juzga, que es algo para que sirva de ayuda, ¿no? A otras personas, ¿no? Que también han experimentado una ECM. ¿Has sentido que hubiera sido mejor eh, hablarlo, no hablarlo, callarte, seguir hacia adelante? Porque no sé si sabes que hay gente que incluso ha estado toda su vida, 20 años, sin poder hablar de esta experiencia. sí, a mí me ha costado mucho. He tenido ayuda. Ya te digo, yo estuve 6 años sin contar nada. Una de las razones, yo soy muy receloso de mi intimidad y para mí este viaje ha sido la cosa más íntima que he vivido. Pues partiendo de ahí, esa parte así como más natural ya me costaba. Luego el no encontrar las palabras, yo alguna vez intentaba explicar esto eh, diciendo que cómo le explico a un ciego lo que es el color o el color amarillo. Siempre digo el color amarillo por cómo le explicas a un ciego de nacimiento qué es el color. No porque los demás sean ciegos y yo no, quiero decir, o sea, es un poco la comparación esa de cómo le explicas a alguien que no ha visto algo nunca eso que has visto tú. ¿Cómo le explicas a los aztecas que los barcos estaban llegando? No veía ningún barco llegar. Eh, y luego el hecho de que alguna vez que salen conversaciones y hablas y te preguntan y tal, te das cuenta de que la gente no te entiende, que la gente se asusta, que te miran raro. eh, Me ha costado mucho y es una de las cosas que más me cuesta, porque como tengo que compartirlo, porque al final cuando vives una experiencia así, creo que tenemos la obligación de compartirlo. Es una experiencia tan bonita, a mí me ha cambiado tanto la vida, que creo que o sea, tenemos la obligación de compartirlo. Yo a veces digo, es que aunque no sea, aunque no haya, imagínate que no hubiese sido real, que ha sido un sueño, que ha sido una ilusión, que ha sido una imaginación. A mí me ha cambiado tanto que para mí es lo más valioso. Es como cuando tenemos un sueño por la noche que dices, y de repente a la mañana siguiente te levantas siendo otra persona y diciendo, para adelante. Pues es algo parecido, ¿no? Pero claro, con la certeza de que lo que he vivido ha sido real, porque para mí ha sido más real que la vivida en vigilia. Entonces creo que tenemos la obligación de contarlo y es lo que más me cuesta. He estado 6 años callado y, bueno, el doctor Juan José López, a través de la terapia regresiva y de estar con ¿Mm? él y de contarlo y formar parte, o sea, formar equipo con él y echarle una mano en las formaciones. Y él me ha empujado en las formaciones a que cuente a los alumnos la experiencia y eso fue un poco el inicio, ¿no? Eso me ha ayudado mucho. El que él me vaya empujando y me ha empujado desde el primer momento. Claro, me ha puesto delante de 40, 50, 100 personas a contarlo de repente, de cero, sin saber qué hacer ni qué decir. Y creo que, y luego, bueno, pues la compañera con la que estoy, mi mujer, eh, ha sido como el último paso a la persona que más me quiere, me acepta y me escucha eh, incondicionalmente. Entonces eso me ha permitido oye, el que quiera escucharlo, que lo escuche, el que lo entienda o el que lo transgiverse, que lo haga, pero yo tengo la obligación y las ganas de poder contar mi experiencia, ¿no? Claro. Cuando hablábamos de ese desajuste, ¿no? Y de esa desarmonía, ¿no? Que se produce, ¿no? En una experiencia de esa intensidad, ¿no? Donde uno, como tú dices, no sabe muy bien para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Crees que las personas necesitaríamos una experiencia, pasar por una experiencia de revisión vital de nuestra vida como esta,
para llegar a conectar y a manifestar ese ser interno que somos cada uno y que la más de las veces en esta densidad no conectamos, no somos capaces de hacer esa conexión que tú decías, ¿no? Que de repente eran como chispas, ¿no? Eran como luces. ¿Y crees que sería necesario? Yo creo que no. Ujú. Creo que no, porque si no, volvemos a la pregunta de antes de la culpa. Creo que nos debemos hacer responsables e intentar ser conscientes sin tener que vivir una experiencia así. Creo que con los pequeños detalles del día a día se pueden vivir muchas experiencias de este tipo. Estamos muriendo en cada instante del día. El momento así como más visible es muero cada noche que me voy a dormir y vuelvo a nacer cada día que me levanto. En cada cambio de pensamiento está muriendo el anterior y está naciendo uno nuevo. En el cambio de trabajo, en el cambio de pareja, en el cambio de... O sea, hay muchos cambios en nuestra vida, en pequeños detallitos del día a día, si decido esto, decido lo otro. En el momento que hago un cambio, hay algo que dejo morir para centrarme en un nuevo camino, ¿no? Y creo que, claro, es difícil porque más hoy en día que vamos al ritmo al que vamos, lo hacemos como con mucha inercia y la culpa ya la tiene otro, ¿no? No tengo tiempo, es que el trabajo, es que los niños, es que, pero no nos paramos a respirar. Creo que no es necesario tener una experiencia así. Hombre, te digo que tampoco estaría mal que todos pasáramos por una experiencia así, ¿eh? Volveríamos todos cambiados. Igual sería Claro, un paso. claro. El asumir esa nueva conciencia, que además debe ser un regalo, ¿no? Porque cuando uno se ha visto completo, imagínate llegar aquí y uno quiere como rememorar todo el tiempo o llegar a esa completud cada día, ¿no? Supongo que el modus operandi debe ser ese, ¿no? La idea debe ser cada día, ¿no? Para mí es un regalo, no te voy a decir un castigo, pero por ponerlo opuesto al Sí. regalo, ¿no? Mm. A ver, ¿por qué? Eh, de alguna manera, yo tengo la suerte de poder revivir eso cada vez que quiero. Es decir, al final es el recuerdo más real que tengo. Entonces, y simplemente es conectar con una sensación, una emoción, conectar con algo que ya te lleva ahí, lo estás reviviendo. Pero, como te decía antes, para mí lo más complicado ha sido y es estar aquí habiendo vivido eso. Es como tener que acostumbrarme y tener que vivir cada día con un cambio tan brutal, Sí. estando en el amor y en la paz incondicional, a estar aquí teniendo que trabajar cada día con tu cuerpo, que no está sano, que bueno, todo lo que, al final todo lo que nos ocurre a los demás, aparte de lo del cuerpo en mi caso, el día a día, ¿no? Entonces, para mí esa es la parte más difícil, ¿eh? Que por un lado es un regalo maravilloso el haber vivido, el haberlo vivido, el poder vivirlo cada vez, pero me lleva a otras percepciones que hay que aprender a convivir con ellas. ¿Cuál sería Porque y la mm, más complicada? la más complicada es el poder ver sí, las diferentes elecciones que hace cada una de las personas en tiempo real. Y es que no sé cómo describirlo. Cada una de las elecciones que se le plantean a cada una de las personas que tengo cerca genera otro tipo de elecciones y como para el alma no hay tiempo, claro, si te lo explico, vale, ahora yo voy a la izquierda o a la derecha, pero es que la derecha me lleva a otras dos elecciones y otras dos, y todo ese camino que puede llevar a lo largo de una vida completa para una persona en la Tierra, eh, para mí es ya. Entonces, el poder vivir cada una de las elecciones de las personas que hay cerca, yo lo he llevado muy mal. Me ha costado mucho trabajo aprender a convivir con ello. El poder ver y escuchar
y sentir las emociones de otras personas y lo que les puede ocurrir, lo que no, en base a las decisiones que toman, y sobre todo con mis hijos, porque al principio lo que más me chocó fue cuando salí a la calle después de año y medio. Yo estuve un año y medio prácticamente en casa y al año y medio salí y el boom cuando me empecé a cruzar con gente fue tremendo. Eh, Gracias a Dios vino la pandemia y nos volvieron a encerrar para mí, porque no soy depresivo, pero lo estaba pasando muy mal, y tuve que tomar una decisión en la pandemia, que era aceptar lo que me estaba pasando o morir. Entonces esa parte para mí ha sido, por eso te digo que es un regalo, y es un regalo siempre, y por eso tengo la responsabilidad de esa parte ah, difícil de ver lo que le puede ocurrir a otra persona en el tiempo para ella, aprender a convivir con ello. Porque ves morir y ves muchas situaciones de muchas personas ya cuando todavía no ha ocurrido. Claro. Eso te iba a preguntar, Entonces, Pablo, cuando llegas, ¿qué, qué dones, qué cualidades ves incrementadas tras tu regreso? eh, eh, a ver, me cuesta mucho contestar porque el tema este de dones y de Bueno, por capacidades y llamarlo, estas cosas. Sí, por sí, sí, llamarlo sí, claro, claro. Es que características que de repente te encontraste con ellas y tú dijiste, adornos, ¿no? Adornos, nuevos adornos, vamos a decirlo así. mira, una de las cosas que me pasan, que fue una de las primeras cosas que aprendí a gestionar, porque era relativamente fácil para mí, era el poder ver otros seres y otras energías en otras personas o alrededor de otras personas o Ujú, simplemente seres y esencias que se presentaban en el camino, ¿no? Em, Esa es una de las primeras cosas con las que tuve que trabajar, que fue el primer shock que yo sufrí cuando, claro, cuando yo estaba en casa con mis hijos y mis padres que venían a echarme una mano. Ya está. Y como que lo gestionaba bien, o sea, tampoco, y estaba en mi casa. El primer día que salgo a la calle y me tengo que enfrentar a la gente que pasa, a subirme en autobús, a llegar al cole con los peques, es como a mí se me multiplicaban las personas que habían por el camino, ¿no? Pero bien, luego, y la cosa más, o sea, a mí lo que más me ha costado, la otra cosa que me sucede, es lo que te contaba antes. El hecho de ver, no sé cómo, ver los diferentes caminos de cada, o sea, a mí se me plantean todas las opciones de cada una de las elecciones en tiempo real de las personas que están cerca. Las que están cerca y las que no. Ahí hay otra historia, pero eh, porque eh, pueden estar cerca, las que están cerca se me presentan y he tenido que ir aprendiendo a neutralizar un poco todo eso porque a mí me cuesta estar en sitios donde hay mucha gente porque se me multiplican claro. y me agobio. Y entonces ya estoy intentando aprender a gestionarme eso para abrir la consulta cuando me apetezca y cerrarla cuando me apetezca, por decirlo de alguna manera. Eh, y tengo la posibilidad también de, sin que esté delante, poder gestionar eso, o sea, poder entrar en esa parte, ¿no? de opciones. Lo que pasa que yo vine con con un mensaje para mí que era no intervenir. Entonces, aún se hace más difícil, porque es, ¿por qué tengo que verlo si no puedo, no sé, ayudar o no puedo, porque tengo muy claro que no debo intervenir? Y las veces que lo he hecho, nunca lo he hecho directamente. Lo he hecho normalmente siempre a través del humor, de preguntas, porque, por lo de la responsabilidad que hablábamos antes. El que se tiene que hacer responsable de sus elecciones es el que está delante. Si yo te chivo a ti en una carrera dónde está el atajo,
estoy interviniendo en algo que no me corresponde, la elección tiene que ser tuya. Pablo, Entonces y realmente yo, si la persona, indudablemente es el libre albedrío, ¿no? No, no puedes interferir ahí, eso ya sabemos, ¿no? Que es así. Pero si la persona necesitara, te contara, te pidiera consejo, sería algo diferente, ¿no? Podrías, sí, podría serlo, sí. podría ser. Eh, Es decir, podría, intervenir directamente no, pero como tú dices, si alguien pide, sí, para mí, puedes que es en lo que estoy trabajando y estoy intentando, estamos desarrollando, es cómo darle la vuelta para acompañar de la mejor manera, sin intervenir y permitiendo que cada persona se haga responsable de su camino. Y para esto, por eso te digo que mi mujer en esto me está ayudando mucho, porque es médico psiquiatra y entonces estamos, bueno, claro. trabajando mucho desde la psiquiatría, la psicología, con otras alternativas, con trabajo físico, respiraciones, meditaciones, bueno, viendo a ver cómo encontramos esa, lo estamos haciendo y lo vamos haciendo con diferentes personas y vamos un poco investigando en el tema, porque al final, que hablamos de responsabilidad completa y absoluta de cada uno, eh, que puede, yo creo que debemos acompañar, igual que yo tengo el deber de contar mi experiencia, porque a mí me ha cambiado la vida, creo que tengo el deber también de acompañar en el camino, pudiendo mostrar las herramientas que yo pueda mostrar para que esa persona encuentre el camino que tenga que recorrer, que no tiene por qué Sí, ser siempre maravilloso, porque al final siempre acaba siendo maravilloso. siempre llegamos a la meta, ¿verdad? Da igual el camino que usemos y que Sí. utilicemos, siempre es eso real. Pablo, y de todo lo que, de todo lo que ocurrió, de todo lo que viste, sentiste, que pudiste analizar después cuando llegaste, dime con qué te quedarías. Con la sensación de unidad. Cuando te decía que yo estaba mi hermano, mi abuelo y Dios, cuando doy ese primer paso y entro en el jardín, la sensación de unidad es, como estás con esa sensación de amor y paz que te envuelve y que es totalmente incondicional, primigenio, cuando doy el paso y entro ahí, con eso perteneciendo a todo a la vez, siendo cada uno de los elementos en el mismo momento, en el mismo lugar, sin haber tiempo ni espacio. O sea, es como la sensación de unidad es increíble. Y yo, mira, esto lo explico alguna vez haciendo comparación con el tema de las células en el organismo. Sí, En nuestro organismo hay un mogollón de células independientes que forman parte de todo el cuerpo, que cada una está trabajando y funcionando individualmente, conectada con todo, a veces consciente o inconsciente de la función que tiene y de lo que está suponiendo para el resto del organismo. Y es ser consciente de cada una de esas células viviendo todo al mismo tiempo. y qué maravillosa experiencia, ¿no? Saber que en realidad todo está conectado, que hay una conexión que no vemos, pero que es real, Sí, que es muy real, ¿no? Y que uno no puede olvidar, ¿no? Cuando vuelve, ¿no? Yo creo que esa sensación de unidad con todo debe ser tan importante, ¿no? Tan intensa, que yo creo que es imposible, ¿no? Que puedas dejarla de lado, olvidarla o... sí, ¿Dirías lo también? comparo, Sí, yo lo comparo como cuando estás bajo el agua. Siendo buzo me voy siempre al agua, ¿no? Aquí tenemos aire y es como nos separa un montón de espacio, ¿no? Hay aire por medio, hay sí. el vacío. Y realmente es lo que nos conecta. Pero cuando estás en el agua, como es como más denso, es más sólido y lo tratamos más, ¿no? Lo sentimos más. Cuando estás bajo del océano, en el mar, donde sea, en una piscina, es como que formas parte de todo ese elemento. Esa sensación, ¿no? Todo el rato. Qué sensación, qué bonito. La verdad que lo que nos cuentas es espectacular, no porque no tiene otra palabra. Pablo, ¿piensas que debería existir
un espacio, un entorno seguro, confortable, para poder compartir e integrar de forma positiva estas experiencias en las personas que las viven. ¿Y qué tipo de entorno, incluso o ámbito profesional, crees que sería el idóneo y el adecuado para recoger todo esto, toda esta información? ¿Y cuál te hubiera gustado que hubiera sido para ti? No sé, si hubiera llegado el médico y te hubiera dicho, cuénteme, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que sí, creo que como hay tantos otros proyectos para otras tantas cosas, me ha venido a la cabeza lo del proyecto Hombre, ¿eh? Eh, y al final, ¿por qué no? O sea, creo que deberíamos tener un proyecto Alma, si quieres, por llamarlo de alguna manera, eh, que sería el que todas las personas que viven una experiencia así, porque yo lo he tenido fácil, entre comillas, porque soy muy lanzado para adelante y porque he tenido mucha gente alrededor que me ha acompañado, que me ha ayudado, que me ha escuchado, que a pesar de que crean o no crean o tal, me respetan. Pero ¿cuánta gente hay que en la familia suya esto es una locura, esto es una alucinación, tienen miedo, le tachan de loco o lo que sea? Hay gente que realmente lo pasa mal, se lo calla y yo que lo estoy compartiendo debe ser muy duro para las personas que no lo pueden compartir, convivir con ellos sin poder compartirlo con la gente que quieren, por lo menos con la gente que quieren. Entonces creo que sí, creo que es importante que, o sea, creo que debería haber algo para poder hacer esto. ¿Cómo? No lo sé. Yo creo que igual o sea, es verdad lo que tú decías, el primer paso creo que viene de los sanitarios que están en ese momento, ¿no? Eh, yo que hago algo de acompañamiento y siempre que me llaman y acompañamientos en procesos de morir, lo que me he dado cuenta es que el proceso del acompañamiento, en el proceso de morir, para mí hay tres partes. Es la persona que se va, la persona que está en ese proceso, sea más corto, sea más rápido, sea más largo, la familia, pero también el equipo sanitario que está ahí, porque hay muchos sanitarios que conviven con la muerte muy de cerca y se lo llevan a casa. Y hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor, hay gente que le tiene miedo, hay gente que no cree en nada, hay gente que cree y eso le ayuda. eh, Porque lo que me di cuenta hace unos años, con una médico con la que estaba, es que las personas, las familias y el entorno que tiene algún tipo de creencia, el que sea, da igual, a nivel religioso, espiritual, el que sea, el proceso de morir y el momento de morir es mucho más saludable, más fácil, más amoroso que el que no cree en absolutamente nada. Pero aún así, creo que es importante generar ese ambiente y creo que el primer paso es desde esas personas que están ahí, que te han visto morir y que te puedan preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal el viaje? Y si no pasa nada, que por ahí hay mucha gente que no lo recuerda, pero yo estoy convencido por la experiencia que tuve que todos hacemos el viaje. O sea, todas las personas que tienen un proceso de parada cardíaca, eh, yo otros procesos de coma, de morir, no lo sé, pero yo sé, la sensación que yo tuve ahí y que sigo teniendo es que todas las personas que han tenido un proceso de morir con parada cardíaca, una parada cardíaca, todos han tenido esa experiencia. Que hay gente que la recuerda, gente que no la recuerda. Es como el que todos soñamos por la noche. Pero hay momentos en tu vida que lo recuerdas más y hay momentos en tu vida que lo recuerdas menos. Hay gente que lo recuerda más, hay gente que lo recuerda menos. Hay gente que lo vive más, hay gente que lo vive menos. O que es consciente en el sueño y lo trabaja. Y hay gente que no lo es. Yo, por ejemplo, cuando vine, lo que sentí, y con la otra frase que tengo ahí, es aprender a morir, aprender a vivir, que creo que nos Estoy lleva un poco a todo de esto. acuerdo contigo. Para aprender a morir, o sea, para aprender a vivir hay que aprender a morir, porque Sí, morimos muchas veces a lo largo de la vida. Es verdad
está todo unido, ¿no? Morimos y nacemos a otra realidad, a otra experiencia, la transitamos y llega al final de esa experiencia y volvemos a morir para renacer. Y, y claro, eso hay que acoplarlo, ¿no? Y vuestra experiencia en la ECM es el recuerdo de que somos algo más que esto que parece que somos y que ese conjunto tan maravilloso, y estoy muy de acuerdo contigo, no hace falta transitar una ECM para ser consciente, darse cuenta, variar tu vida y tomar conciencia. Pablo, ha sido un placer hablar contigo, que nos hayas contado tu experiencia ECM y ojalá encuentres esa respuesta a esa pregunta, ¿para qué volví? ¿Y por qué volví? ¿No? ¿O para qué mejor? ¿Para qué volví? Yo creo que ya tienes muchas partes de esa respuesta, ¿no? Porque Sí, sí. indudablemente cuando volvéis, la vida no puede ser la misma. Fíjate que en ti prima mucho esa deprivación a nivel físico. No puedes volver a ese cuerpo físico que a ti te daba tantas alegrías. Con lo cual ya tu conciencia ya te iba llevando por otro lado, ¿no? Ya te estaba diciendo, no, Pablo, esto es otra vida, esto es otra parte de esa vida. Así Sí, de que hecho, cuando a mí me así es. preguntan, cuando a mí me preguntan si quiero quedar, no quiero volver, cuando te decía antes, ¿para qué me preguntáis si tengo que volver? Realmente yo me di cuenta en el año 2019, escuchando a un compañero que había tenido una ECM también, de por qué a mí me dejan entrar, y es porque yo digo que quiero volver. Entonces me hacen volver, porque como había dicho a mi hermano que le quería acompañar para recordarlo, es porque yo vuelvo para contar mi experiencia, que al final no deja de ser otra cosa que mi experiencia. Sí, No es la realidad, no es mi experiencia, nada más. Y cada uno que se lo coja como mejor le venga, ¿no? A mí me ha cambiado la vida y espero, lo que te decía antes, con que haya una persona que sonría de más o se vaya con una inquietud de más, ya es suficiente para mí. Entonces, el para qué es, bueno, pues en el proyecto en el que estoy, ¿no? En el poder compartirlo, en el poder acompañar de la mejor manera, respetando siempre la responsabilidad de los demás. así es. Te Muchas envío gracias, Ana. un fuerte abrazo y un beso. Muchas gracias, Ana.